¿cómo analiza? Se cumplen 25 años del Manipulite y en Brasil está habiendo simultáneamente algo, la Operación Lava Jato, que siempre se le encuentra puntos de contacto. ¿Cómo imagina que va a modificar el Lava Jato en Brasil a toda la cultura latinoamericana? Y si finalmente se instala un sistema de control de la corrupción, si es posible el clientelismo. Mire, usted lo que acaba de decir me da la solución, me da la respuesta, ¿no? Manipulite. Es cierto que la lucha contra la corrupción es una necesidad, tiene que haber controles, tiene que haber una posibilidad de limitar ese tipo de desviación de dineros públicos, ¿no? Pero se vio por el caso italiano que en la campaña dando enorme poder al Poder Judicial puede tener resultados políticos bastante negativos, ¿no? O sea, que crea las condiciones para que emerja un Berlusconi, por ejemplo. Exactamente. Si hablamos de Brasil, ¿qué pasa? Ya me refería antes a los dos tipos de partidos. Hay partidos que son partidos de verdad en Brasil, que tienen gente preparada, programas, militantes, activistas, etcétera, que son partidos de los trabajadores y el Partido Socialdemócrata de Brasil. Es decir, el partido de Cardoso, el partido de Lula, el partido que dieron buenos presidentes al país y que representa la forma más elaborada de los partidos políticos. Y al lado de eso están los partidos amorfos, partidos que no representan nada, sino empresas políticas que venden votos, etc. Me temo, en este caso, que esa forma de denuncia contra moderación en el castigo empuje a muchos sospechosos o muchas de las personas involucradas a denunciar cualquier persona, cualquier personalidad y cualquier dirigente, y que al final, en esa matanza total, solo quedan ruinas del sistema político que permite a cualquier Berlusconi, o peor que Berlusconi, emerger y ganar las próximas elecciones del año que viene. Eso es sumamente peligroso, para no decir nada, no solo de la denuncia premiada, sino de la forma como los jueces anuncian las investigaciones que están haciendo, que no han terminado, o denuncia públicamente ante la prensa tal o tal personalidad, que me parece todo lo contrario de una justicia sana, mesurada y aceptable. Entonces, la crisis de Brasil me parece mucho más grave de lo que se piensa cuando se ve, sí, qué bien, esa gente corrupta. Sí, son todos corruptos, pero ¿por qué? Hay que ver cuál es el elemento que corrompe. Si no está en la Constitución del 88, si no está en la ley electoral. Yo creo que sí. No está solo la personalidad, que son todos corruptibles, porque todos los políticos son corruptibles, sino que hay un mecanismo corruptor. Un sistema que lo produce. Un sistema corruptor, que es un sistema que nace de las instituciones de la postdictadura, ¿no? Es otro tema que no es el tema del libro, pero sí creo que eso de limpiar la clase política y decir después los jueces son impolutos y han permitido a ese país finalmente ser paisano, puede ser muy peligroso. O sea, ¿usted ve que de esto no sale un Brasil fortalecido? No, ni mucho menos. No digo que hay que dejar a los corruptos llenarse los bolsillos, sino que hay que ir a ver por qué ese tipo de corrupción. Por ejemplo,
si la ley electoral para diputados no fuese de proporcional con lista abierta, se necesitaría mucho menos dinero para la campaña electoral. Si la circunscripción no fuese el Estado, ese enorme Estado, como el Estado de San Paulo, que es tan importante como cualquier país de América Latina, cada país de América Latina, no habría tanta corrupción, porque se necesita tanto dinero para hacer campaña que todo es posible y las empresas se ofrecen, por supuesto, porque ya esperan algo de la ayuda que dan. Entonces, hay que reflexionar sobre el sistema político antes de decir todos son corruptos. Sí, todos son corruptos, porque el sistema no hace posible que la gente sea éticamente que los políticos aceptable. no puedan ganar las elecciones si no tienen dinero. Exactamente. Eso es Y son las campañas electorales más caras del mundo. Y no hay tope. Y no hay piso tampoco para entrar en la Cámara de Diputados. No hay piso. En Francia, si usted no tiene 5%, no entra. En Alemania, 10%, o algo así. En Brasil, no hay piso. Entonces, cualquiera de esos partidos que se vende, que tiene... un sello de bomba, usted puede tener un diputado o dos diputados y después, ¿qué hacen esos señores? Bueno, venden sus votos. Eso es mensalón y todo eso que conocemos en Brasil. Sí, no estamos aquí para discutir Brasil, pero ya que estamos hablando de corrupción, no puedo prescindir de hablar de Brasil. Pero me parece correcto porque además en la Argentina el argumento de Néstor Kirchner era que para hacer política se necesitaba mucho dinero. Y todas las denuncias que usted observa que hay de corrupción sobre el kirchnerismo, mucha gente se asombra de cómo con tantas denuncias de corrupción todavía en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante de la Argentina, Cristina Kirchner gana las elecciones. O sea, probablemente tenga un punto de contacto con lo que usted está mencionando, no sé, de que el argumento es que para hacer política hace falta dinero. Se falta dinero en todos los países, pero hay países en que se limita la posibilidad de gastar más de lo que está previsto por la Constitución o por la ley electoral. En otros países no. Acá también. Bueno, acá entonces... Más o menos el problema es implementar los límites, ¿no? Claro, las leyes más o menos son comunes en todos los países, la diferencia es que en algunos se aplican y en otros no. Y otros no, sí, es cierto. ¿Hay algo que no le haya preguntado que usted quiera agregar sobre el libro, sobre su visión de la Argentina? No, sobre el libro, hay algo que me parece interesante y que demuestra que el peronismo inicial era distinto al peronismo posteriores. Es esa dimensión que para un francés o para un europeo es muy difícil de entender y que se expresa en el eslogan de base del peronismo: pero un cumple eva dignifica. Es imposible traducirlo al francés, eso. Dignifica no tiene posibilidad. Y lo que, insisto en eso... Dignifica, no tiene traducción. Dignifica, sí, dignifica. Lo que me pareció siempre a la vez sorprendente y fascinante es lo que hace Putin con los rusos. Es la dimensión sagrada del peronismo. Perón hubiera podido, como Putin, utilizar la Iglesia Católica, pero no, eso no funciona, Funciona la Iglesia Ortodoxa porque fue muy golpeado por el comunismo. Aquí no, es una iglesia triunfalista. Acá la Iglesia es el poder. Es el poder, entonces no la podía utilizar. Lógico. Y también cuando dentro de ese marco de la dimensión sagrada ligada al carisma de una pareja, que no es el carisma de un hombre, se nombra a Eva jefa espiritual de la nación. Eso es la dimensión sagrada, Santa Evita. A los obispos le sienta como un tiro, eso no les gusta nada, es una especie de competencia salvaje, ¿no? Pero todo lo que también hizo Perón alrededor de la muerte de Evita, el embalsamamiento, las exequias, de todo eso,
es una utilización de la dimensión religiosa en la vida política que es extraordinariamente bien sucedida, bien exitosa en el campo desde el punto de vista de Perón, pero muy curiosa desde el punto de vista de la política comparada. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted.